Buenos días, hermanos. Buenos días. Acompáñenme a hacer una oración, ¿sí? Por favor. Señor, agradecemos tu presencia con nosotros. Gracias porque tú eres fiel. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros creemos tu promesa, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo que has puesto en todos aquellos que hemos nacido de nuevo, nos enseñe en esta mañana. Tu Espíritu Santo es el Maestro, pero usas a tus hijos. Yo te pido, Señor, que me des abundancia de palabras para ministrar a tu pueblo. Enséñanos y que esta palabra que tú vas a mostrarnos nos haga crecer, nos haga aptos para enfrentar los tiempos peligrosos que estamos viviendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Anoche iniciamos nuestro evento acerca de viviendo en los tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, ¿no? Ayer hablamos un poquito de esto. Y el apóstol Pedro nos comparte aquí en 2 de Pedro, se va abriendo su Biblia, 7 cosas que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida cristiana para poder enfrentar los tiempos peligrosos, ¿cierto? Anoche vimos que vamos a leer 2 de Pedro 1:5, iniciamos con este versículo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia es poner celo, hay prisa por esto mismo, dice, añadir, lo explicamos anoche, significa y habla de nutrir la fe, añadir a nuestra fe virtud, ¿sí? Y ayer vimos algo sobre la fe y la virtud. Y a la virtud hay que añadirle, ¿qué? Según el texto, conocimiento. Digan todos conocimiento. Hay que añadirle, hay que nutrir nuestra fe con conocimiento de Dios, obviamente. En la antigüedad el Señor reprochó al pueblo de Israel y dijo: mi pueblo pereció porque le faltó, ¿qué? Conocimiento, ¿sí? Hay algunos que leen un texto que está en Corintios, que Pablo dijo que la letra mata, pero el espíritu vivifica, y ellos entienden como que la letra mata significa saber mucho de la Biblia, y no se refiere a eso, se refiere a la ley, porque si el conocer matara, pues entonces ¿cómo está? ¿No? Como que no hay... Como que Dios se contradice. Por un lado, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por el otro lado, si conocen mucho y leen mucho y aprenden mucho, se mueren, ¿no? O sea, son dos cosas totalmente diferentes. En Efesios 1:16, el apóstol Pablo hace una oración muy interesante. Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí vemos a Pablo orando por los cristianos, por 3 cosas que son netamente espirituales, ¿sí? Es una oración muy diferente a las oraciones que hacen muchos cristianos el día de hoy. Muchas oraciones de los cristianos están enfocadas solamente en las cosas terrenales, pero lo espiritual es eterno y lo terrenal es pasajero. Entonces debemos de enfatizar, no que ya no pidamos cosas de esta tierra, porque el Señor habla de danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? Pero tiene un orden de importancia, y lo más importante es lo espiritual. Si nosotros oráramos como oraba Pablo por las cosas espirituales, otra cosa sería de nuestras vidas.
Entonces él oraba para que tuvieran tres cosas: sabiduría, revelación y conocimiento. ¿Sí? Déjeme definirle brevemente las dos primeras, o sea, lo que es sabiduría y lo que es revelación. La palabra griega que se traduce por sabiduría es la palabra Sofía. Algunas personas ponen a sus hijas Sofía, quiere decir sabiduría. Y sabiduría o Sofía significa que es el conocimiento que nos hace entender. Fíjese, la sabiduría es el conocimiento que nos hace entender las cosas divinas, las cosas de Dios, pero también las cosas humanas. ¿Sí? Entenderlas. También se refiere al entendimiento y al conocimiento, o el entendimiento, mejor dicho, de las cosas que van a venir. Jesús habló mucho de vean los tiempos, vean las señales. Entonces el hombre sabio, la mujer sabia, se van preparando para el día del encuentro con el Señor. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Eso es sabiduría, vivir como sabios, dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? Entonces Pablo oraba para que Dios les diera a los cristianos, que cada cristiano se nos diera lo mismo que tenía Jesús. Vamos a Isaías 11, versículo 2. Esta escritura, Isaías 11:2, es una escritura profética que apuntaba hacia Jesús, ¿sí? Y dice en Isaías 11:2: ahora, fíjese, cuando una persona nace de nuevo, dice la Biblia que es sellada con el Espíritu Santo. Si tú ya naciste de nuevo, pues eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo. Ya se nos ha sido dado. Fíjate todo lo que, lo que está a disposición nuestro, si nosotros ponemos diligencia. Veamos, sigamos leyendo. Dice: y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, está hablando ahí, el Espíritu de Jehová, así como en nosotros. Pero luego dice: espíritu de sabiduría. Aquí sabiduría en el hebreo tiene un sentido de entendimiento. Yo a través de los años he visto cómo muchos cristianos tienen años en el Señor y dicen: no entiendo por qué me pasa esto. Y son cristianos que a veces tienen 15 años, porque enfrentan alguna prueba y dicen: es que no entiendo. Y uno dice: ay Dios, pues a 15 años todavía el entendimiento está muy limitado. Y dice aquí: reposará sobre él espíritu de sabiduría, o sea, de entendimiento. ¿De qué más? Dice: de inteligencia. Aquí inteligencia significa tener comprensión, pero también significa tener cordura, tener inteligencia espiritual y tener prudencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos? Sed pues prudentes como serpientes. O sea, con la prudencia que tiene una serpiente, que no se arriesga así de manera imprudente a su peor depredador, que es el águila. Esa, cuando va a atravesar un terreno plano, se queda un rato ahí entre los matorrales y empieza a observar y mira hacia arriba y dice: no, pues que no ande por ahí. Y nosotros desde que nos convertimos, pues Dios cambia nuestro corazón y le queremos hablar a todo el mundo y abrazamos a todo el mundo, ¿no es cierto? Y si nos encontramos el diablo, hasta lo abrazamos, hermano, a todo el mundo le decimos hermano. Pero tenemos que ir aprendiendo a ser prudentes, a ser inteligentes, a comprender muchas cosas. El mundo es malo, hermanos, ¿sí? Tenemos que ser prudentes. Y luego dice espíritu de consejo. Esto significa, fíjense qué interesante, tener planes y propósitos sabios. Eso significa espíritu de consejo. Hacer planes sabios,
propósitos sabios y prudentes. No nada más, pues ahí se va, gloria a Dios, a ver qué sale. No, ¿cómo? Jesús dijo, si alguno se sienta a construir una torre, primero se sienta y luego calcula los costos y mira, no vaya a ser que a la mitad se le acaben los recursos y quede avergonzado. No, nosotros podemos hacer planes sabios, siempre respaldados por el Señor. Señor, ¿es tu voluntad esto? ¿Es tu voluntad aquello? Entonces, fíjense, espíritu de consejo y de poder. Aquí poder significa tener fuerza espiritual y valor para enfrentar todas las adversidades. Jesús se enfrentó con todas las adversidades habidas y por haber. Se enfrentó a hombres malos, se enfrentó a gente que le ponía trampas para atraparlo, pero él sabiamente sabía contestar, sabiamente sabía conducirse, a veces callaba, a veces hablaba. Jesús es la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros y la sabiduría de Dios, en Jesús. Y el Espíritu de Jesús, y el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos mora en vosotros, también nos resucitará. Pero no solo nos resucitará, nos ayudará a vivir en este mundo con sabiduría. Espíritu de consejo, de poder, o sea, de valor para enfrentar todo. Espíritu de conocimiento, ¿sí? De eso voy a hablar más adelante. Y de temor de Jehová, o sea, de respeto a Dios, de obediencia a Dios, de sumisión al Señor. Bien, esa es la primera cosa por la cual Pablo oraba por los cristianos. Pero también por revelación, según Efesios que leímos. La revelación viene de un término griego, apocalipsis, que significa descorrer el velo para ver lo que está oculto. Eso significa, de ahí viene Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Dios de las cosas que vendrán, ¿cierto? Pero son cosas que ya están ahí, pero que están cubiertas como con un velo. Si yo pongo encima del piano una tela así, muchos entrarán y quizás no sabrán lo que hay detrás de ese velo, lo que está cubriendo. Pero en cuanto lo quito, ya se ve lo que está ahí. Entonces, eso es el sentido de revelación. O sea, el Señor nos va quitando velos, ¿entienden? Nos va, mira, eso es lo que estaba ahí. ¿Sí? Y en Cristo está todo. Cristo es la revelación de Dios. Cristo vino a darnos a conocer al Padre. Entonces, su palabra es la que nos da. Nosotros decimos, me dio revelación. Sí, es correcto decirlo así. Sentí que el Señor me reveló, me quitó el velo, me recorrió el velo, entonces yo pude entender, ¿sí? Y la revelación nos ayuda a entender las cosas que el Señor dijo que sucederían antes de que Él viniera. Por eso es que podemos decir que ya está a las puertas, que ya está muy cercano el fin. Por eso debemos de vivir como si realmente Jesús fuera a regresar, porque si va a regresar y no nos debe encontrar desprevenidos. Y en tercer lugar, Pablo habla en primer lugar es por sabiduría, por revelación, ora por todos, y el conocimiento. La palabra que se traduce conocimiento es gnosis en la Biblia. Pero el conocimiento que habla aquí es un conocimiento, tiene varios sentidos. Uno es conocimiento práctico. ¿A qué se refiere? Se refiere a la habilidad de aplicar el conocimiento que te da, o mejor dicho, mira, el conocimiento, tú obtienes el conocimiento, ahorita voy a explicar un poco más sobre esto. Obtienes el conocimiento, ahí ya sabes que el carácter de Dios, cómo obra, etc. Y la sabiduría te va a ayudar a aplicar el conocimiento, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con cosas bien prácticas. Por ejemplo, un hijo. Yo tengo un hijo, vamos a poner este ejemplo. Aquí tenemos una familia que tiene un hijo
que se está portando rebelde, que no quiere ir a la escuela, o no quiere trabajar, o está viendo cosas que no debe, y tú vas y le dices, pero la Biblia dice, y empieza ahí el pleito. Entonces, ok, necesitamos obtener conocimiento de la palabra, revelación, y la sabiduría nos va a ayudar a cómo tratar con el muchacho. Pues no es ni a cacerolazo, ni te vas a ir al infierno si sigues con amenazas. Pues ella sabe que se va a ir al infierno. O sea, no se lo tienes que repetir. Más bien lo que necesitas es pedirle a Dios, como oraba Pablo, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo trato esto? ¿Qué le digo? ¿Cómo me conduzco con él? Para tener argumentos, así como Jesús cuando le decían, a ver, ¿es lícito dar tributo al César? Dice, a ver, denme una moneda. Era una trampa. Dice, a ver, denme una moneda. ¿Quién es la inscripción? Del César. Dice, pues denle al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. No aguantaban la sabiduría de Dios, pero es que él tenía un conocimiento, ¿sí? Entonces, hay que tener conocimiento. Ahora defino un poco más. Mira, el conocimiento permite a una persona decidir y actuar de manera práctica en las circunstancias de la vida cotidiana. Te ayuda a hacerlo con prudencia, con sabiduría, etc. Ahora, hay una definición de conocimiento que es epignosis en la Biblia. Esta palabra en el griego habla de un conocimiento pleno, o sea, un conocimiento no solo de las cosas cotidianas, sino también de un conocimiento de Dios. Habla de un discernimiento más profundo de todas las cosas, no solo de las cosas terrenales. A veces, fíjate, el discernimiento, el conocimiento te da discernimiento, y muchas veces, siguiendo con el ejemplo de un hijo, llega y tú le preguntas, ¿dónde estabas? Luego él te dice, y tú diciendo que te está mintiendo, y sabes que me estás mintiendo. Entonces la reacción es, no, te está diciendo, me estás mintiendo. Ahora, y él sabe que está mintiendo. Entonces se mete todo enojado, pero se va asustado. ¿Sí? Porque dice, ¿quién le dijo? No, ¿cómo quién? Pues el conocimiento que tienes de Dios, luego el Espíritu que está vivo dentro de nosotros, el Espíritu Santo, nos da discernimiento. ¿A poco no? Entonces el conocimiento nos ayuda de manera poderosa en nuestras vidas, nos ayuda a conducirnos, a entender muchas cosas. Por eso que tenemos que conocer el carácter de Dios, tenemos que conocer por qué hace lo que hace, tenemos que conocer por qué hace como lo hace, ¿sí? Eso nos va a dar firmeza, eso nos va a dar estabilidad en estos tiempos que son peligrosos. Y esto va a influir de una manera poderosa en nuestras vidas, sin duda. Ahora, ¿cuál es la relación entre sabiduría, revelación y conocimiento que Pablo oraba? Bien, el conocimiento viene estudiando las Escrituras, ¿sí? No hay otra manera. O sea, Pablo oraba que se les diera conocimiento, sí, pero después él completaba, no podemos leer toda la carta, él también hablaba de que tenemos que conocer, ¿sí? Entonces el conocimiento nos viene estudiando y escudriñando las Escrituras, y cuando nosotros las escudriñamos, las estudiamos, Dios nos va revelando las cosas, fíjense, las cosas espirituales, pero también nos revela asuntos de la vida cotidiana. Y luego eso genera sabiduría y se complementan una con la otra. Es bien difícil como está ahorita el mundo en estos tiempos peligrosos, y necesitamos conocer a Dios, necesitamos revelación, necesitamos inteligencia espiritual, ¿sí o no? Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4.
Pablo le está hablando a los corintios y les dice algo muy importante. Dice así: y ni mi palabra, ni mi predicación, fíjense, ni mi palabra, o sea, ni mi mensaje, fue con palabras persuasivas, o sea, palabras persuasivas que persuaden, que convencen, de humana sabiduría. Aquí ya habla de otra sabiduría. O sea, ¿es mala la sabiduría humana? No, tiene lo suyo, pero es mala y se contradice con Dios cuando se antepone la sabiduría humana a la de Dios. Ahí está el problema. Pero no es malo tener sabiduría terrenal. Lo malo es que está en combinación con la naturaleza humana y generalmente, fíjate bien, todos esos grandes robos, todos esos grandes asesinatos, ¿cómo se planea? Con una inteligencia y una sabiduría que tú dices, híjole, a esa es la que Santiago se refiere como sabiduría diabólica. ¿Ah? Entonces Pablo dice, no, yo no les vine a hablar con sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder. Y aquí no se refiere tanto a milagros, los incluye, pero el contexto nos dice que se refiere más bien a un mensaje poderoso, lleno de sabiduría, con argumentos de cómo hablarles acerca de Cristo. Dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? El poder de Dios. Aquí el poder de Dios se refiere al poder que tiene la palabra, el poder que tiene el conocimiento de la palabra. Sigamos leyendo. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí ya vemos otro aspecto, ¿sí? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, o sea, han desarrollado, ¿qué? Una madurez. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, ¿cómo piensa un niño? Pues bien inmaduro. Ahorita está llorando, y luego está gritando, y luego... Y hay gente que tiene 10 años en el Señor, habla como niño. Ay, no quiero ir a la iglesia. Es que el pastor piensan como niños, juzgan como niños, y ya tienen 10 años en la iglesia o en los caminos del Señor. Se quedaron infantiles en su cristianismo. Entonces dice Pablo, sigo leyendo, dice, hablo sabiduría entre los que han alcanzado, o sea, algunos se quedan. ¿Ve qué importante es ir hacia la madurez? ¿Por qué? Porque un hombre maduro, una mujer madura, ya discierne, ya tiene sabiduría, inteligencia espiritual y va a saber cómo conducirse en medio de estos tiempos peligrosos, que no es nada fácil. Hay engañadores no solo dentro de la iglesia, la gente afuera. Uno tiene que, como hace rato que salíamos, estaba un hombre ahí en la esquina de la casa de Miguel, y yo lo vi, se me hizo raro. Fíjense qué cosas. A mí, yo vivo aquí, pero yo lo vi y se me hizo raro. Miguel lo vio por el espejo y le dice a Mari, oye, ¿has visto a ese hombre antes? Dice, no, se ve muy raro. Y lo dice Miguel, ay, dice, como que ahora discernimos más, ¿verdad? Claro, sí. O sea, no debemos de confiar, tenemos que ser bien prudentes y no confiar en todo el mundo. La gente es mala, hay muchos engañadores, hablan muy bien, te estafan, te roban, te mienten. Tenemos que ser bien sabios, los tiempos son malos. Entonces dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué significa esa frase? Sabiduría de Dios en misterio. Un misterio en la Biblia es algo que ya está revelado, está al alcance de cualquiera que lo busque. Entonces está diciendo, yo hablo sabiduría de Dios que ya ha sido revelada, ¿sí? La sabiduría oculta, o sea, ¿oculta para quién? Para el que no la busca.
pero que la busca, la encuentra. Dice, la cual, o sea, esa sabiduría, Dios predestinó o dijo, esto es para mis hijos, antes de los siglos para nuestra gloria, o para nuestro crecimiento, para nuestro andar cotidiano. Dice, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren, desgraciadamente, este versículo se cita fuera del contexto. Y se cita en relación con señales y milagros y prodigios. No tiene nada que ver con... Aquí no está hablando de señales, ni de milagros, ni de prodigios. ¿De qué está hablando? De la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. ¿Lo alcanza a ver o no? Porque siempre, yo lo sigo escuchando mucho. Se ve un milagro, cosas que ojo no vio. Lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo? Ahora ya lo estamos viendo. Pues no se refiere a eso. Se refiere a cosas que ojo no vio, a las cosas que ahora vemos. Pero son espirituales. Ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Fíjate el versículo 10. Pero Dios, aquí está el contexto, nos da la razón. Pero Dios nos las reveló, esas cosas escondidas. A nosotros nos descorrió el velo. ¿Cómo nos revela? Por el Espíritu. Ahí está. Porque el Espíritu todo lo escudriña. O sea, todo lo sabe. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí, ¿se fijan cómo habla de sabiduría y de conocimiento? Ahí están relacionados. Ahora, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Saber. Saber es sinónimo de conocer. ¿Qué es lo contrario del conocimiento? La ignorancia. ¿Ve? Entonces dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, si nosotros no escudriñamos, ¿cómo vamos a saber lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado? Hay cosas en la vida, hermanos, que se solucionan con fe. Por ejemplo, una sanidad, una enfermedad incurable, se requiere fe, ¿no es cierto? Esa sería para nosotros la solución. Pero hay otras que se solucionan con sabiduría. Es diferente. Hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Un problema familiar, ¿sí? ¿Cómo se enfrenta? Con sabiduría, claro. Ahí va relacionada la fe, pero es con sabiduría como se debe de tratar. Entonces dice, versículo 13, la cual, o sea, sabiduría, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjate, cosas que enseña el Espíritu. Pero luego dice un verbo aquí, acomodar. Ahora, ¿quién es el que va a acomodar todo? ¿El Espíritu o nosotros? No, nosotros. O sea, el Espíritu nos enseña, ¿y quién va a acomodar lo espiritual a lo espiritual? Nosotros. Y este verbo acomodar en el griego da la idea de poner cada cosa en su lugar. Haga de cuenta que hay casilleros, ¿no? Entonces, pues que le duele la cabeza al hermano. Bueno, podemos orar, o puede estar cansado y le duele la cabeza, pero no tiene un demonio. ¿Entiende? Y hoy, fíjese cómo falta sabiduría. Hoy apenas alguien dice, hay un demonio de quién sabe qué. No todo es demonio. Porque si fuera todo demonio, pues nomás lo expulsas y santo remedio, ¿no? No.
¿Qué espíritu de mentira? Hay que echarle fuera el espíritu de mentira. No, pues si fuera espíritu de mentira, o un demonio de mentira, se le expulsa y ya nunca va a mentir, porque ya no lo tiene. Pero luego hacen todo el merequetengue en 3 días y sigue igual de mentiroso. Espero me esté explicando. O sea, no hay sabiduría, no hay un conocimiento, no hay sabiduría para poner cada cosa en su casillero. Y luego pues no hay revelación, no hay entendimiento. Una vez se juntaron varias iglesias, los grupos de jóvenes, para orar. Entonces yo subí, nos pidieron el edificio a nosotros, yo subí a una oficina y vi que unos líderes de jóvenes estaban liberando, entre comillas, a una muchacha y la tenían allí en una silla y todos encima, ¡sal fuera! Gritaban. Y yo pasé y pues los vi, ¿no? Yo me metí en mi oficina y duré como unos 10 minutos y cuando salí todavía seguían, ¡sal fuera! Yo me quedé viéndolos. Y veía a la muchacha. Dije, a ver, muchachos, a ver. Pastor, ¿quién se queda? Digo, a ver. Y le veo a la muchacha y le digo, ¿cómo estás? Y luego me dice, pues, estoy muy confundida. Le digo, sí, ¿por qué? Dice, es que es la primera vez que vengo. Me invitaron unos amigos, dice, y dice que tengo no sé qué. Y luego no entiendo porque me dice, sal fuera y luego me agarran. Suena bien chistoso, ¿no? Los chavos nomás le hacen así, ¿verdad? Digo, a ver, ¿cómo? Dice, sí. Me dicen, no entiendo, me dicen, sal fuera o suéltenme y me voy. Y no me sueltan, qué raro, me tienen así. Gracias por rescatarme, me dicen. Y le digo, no, levántate, vete al salón. Y digo, ¿qué onda, muchachos? Es que ya no discerniste nada. O sea, no hay inteligencia espiritual, no hay revelación, porque no hay conocimiento. Es un desastre. Y se cometen un montón de imprudencias. Entonces, acomodar lo espiritual es poner todo en su lugar. Ahora, hay gente que sí está posesionada, Hay gente que dice, pastor, ore por mí porque tengo un demonio. No, hombre, no tienes nada. No, pues los demonios nunca dicen a ti, estoy. Nunca dicen. Entonces llegan y dicen, estoy endemoniado. No, usted no tiene nada. Y fíjate, a medida que tú vas creciendo, y madurando y entendiendo esto, te va a ayudar para los tiempos finales, en medio de estos tiempos peligrosos. Otro ejemplo, 1 Corintios 8. Aquí Pablo siguió con los corintios. Los corintios le habían dado un sobreénfasis a los dones. Y habían dejado a un lado la sabiduría, el conocimiento y nada más los dones. Los dones es algo que no te costó nada. Dios te da dones de sanidades, dones de hacer milagros, etcétera, pero el conocimiento ese se adquiere. Y la sabiduría, ¿sí? A través del conocimiento. Vamos a ver 1 Corintios 8:1. Dice así: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, o sea, los sacrificios que los paganos hacían a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pongan mucha atención. Dice, en cuanto a este punto, dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí Pablo está dando una otra lección muy importante, porque hay gente que tiene mucho conocimiento, saben un montón, tienen una cabezota de este tamaño, pero no tienen sabiduría para aplicar el conocimiento. Y son bien imprudentes. O sea, sí saben mucha Biblia y te dicen el Salmo 119 de memoria, pero no saben tratar a la esposa ni a los hijos. Son hasta brutos para
¿Se oyó fuerte esa palabra? Torpes, pues. Tontos. Y luego, oye hermano, no seas imprudente con tu hijo, no le digas, no, yo soy su padre. Pues sí, eres su padre, hermano, pero acepta la exhortación. Es que así no se trata a la esposa, hermano. No, que yo estoy en el seminario, que quién sabe. Pues sí, pero ¿de qué te sirve? ¿El conocimiento qué? Envanece, enorgullece. Entonces, el conocimiento tiene que ir de la mano con la sabiduría, con la prudencia, con la inteligencia y con la humildad. ¿Ah? Pero el amor edifica y el amor tiene que ver con el carácter. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, le estaba diciendo a los orgullosos, Corintios, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, fíjate, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. ¿Qué es un ídolo según Pablo? Dígalo fuerte, ¿qué es un ídolo? ¿Y qué es nada? Nada. Un ídolo es una figura ahí de plata, de oro, de yeso, de piedra. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. ¿Qué es un ídolo? Entonces, fíjate bien. Entonces, ¿qué sucede con gente que dice, por ejemplo, fui a predicarle a mi abuelita a México y mi abuelita es bien idólatra? Entonces, cuando yo entré a su casa, tiene una estatua de este tamaño de la Virgen de los Chayotes, así grandota. Entonces yo entré y que se me queda viendo la Virgen así, y me movía los ojos, y a donde yo me movía me seguía con los ojos, y yo la reprendí, quién sabe cuánto, y sentía escalofríos. ¿Qué es un ídolo? Que los demonios tengan ahí como una guarida, pues puede ser, ¿sí? Y de hecho hay algunos casos. Pero escúchenme, ¿qué es un ídolo a fin de cuentas? Nada. Pero hay mucha gente bien que raya en la superstición. La superstición es atribuirle poder que no tienen las cosas. Eso es ser supersticioso. Y ahí les va ahorita, les va a caer. A ver, ahí les da el poder de Dios. Y les avientan agua y todo. ¿Qué es eso? Esto es para tomar. ¿Qué poder tiene el agua, por favor? Y que el trapito, y que el saco, y pura superstición. Son supersticiones, hermano. Yo sé que a algunos les cuesta trabajo digerir lo que estoy diciendo, que son supersticiones, y soy paciente, pero les falta conocimiento. Porque si conocieran más lo que dice la Biblia, se darían cuenta perfectamente. Por eso se caen en errores y en excesos bien lamentables y hasta vergonzosos. Ahora que el chicle, ustedes saben de lo que me ven muchos videos ahí en la red, que el chicle ¿qué? Ungido. No, sí, mastícate el chicle para que se salga. Y están todos, ya se acabó, vete a la tienda y trae más chicles. Ese es el chicle. Al rato va a decir un calcetín ungido para que se van a caer, sí se caen, pero por otras razones. No, puras supersticiones, hermano. ¿Por qué? Porque falta conocimiento de Dios. No saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, por eso es que el día de hoy, en muchas iglesias cristianas, los falsos maestros, muchos engañadores, embaucan al pueblo y le sacan lo que quieren por la ignorancia de la gente. Y a muchos pastores les conviene tener a la gente en ignorancia, porque cuando una persona es ignorante, le sacan más fácilmente el dinero. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 7. Pablo en el 4 dice, sabemos que un ídolo no es nada.
en este mundo. Pero fíjate el versículo 7, aquí está. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Ven? ¿Cuál? No en todos hay este conocimiento. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pero no en todos hay este conocimiento. Aquí un ídolo no es nada. No todos tienen ese conocimiento. Dice, porque algunos, o sea, los que no tienen ese conocimiento, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Decían, ay, no, esto fue sacrificado. Decían, no podemos comer esto. Dice el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, o sea, que trae el conocimiento, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, te ve sentado a la mesa en un lugar de ídolos, o sea, el que tenía conocimiento sabía que un ídolo no es nada, por tanto, el cabrito que le ofrecieron, pues a mí qué, dice, yo sé que no es nada, pues lo quiero adobado. Ay, empieza a comer bien a gusto. Fíjate, el conocimiento te lleva a eso, ¿no? Así, bueno, pues es que el cabrito, pues qué culpa tiene, o la oveja, ¿verdad? Que ellos hagan sus rollos, pues ese es el asunto de ellos. Pero se lo ofrecieron a los ídolos, ¿y a mí qué? O sea, por eso en otra parte dice, cuando vayas a la carnicería no preguntes, si eres de débil conciencia, no preguntes, ¿y esto que vendes aquí fue sacrificado a Moloch? Porque si te dicen sí, y tú eres débil, y lo comes, te vas a perturbar todo, y pecas, dice. Ahora, el hecho de ser débil, porque la falta de conocimiento te hace débil, te produce debilidad, ¿cierto? El hecho de ser débil no significa que así le debes de quedar. En la ignorancia que te produce debilidad, no, hay que crecer. ¿Y cómo vas a crecer? A través del conocimiento. Luego el conocimiento lo aplicas con sabiduría. Por ejemplo, yo les he comentado en alguna ocasión, a mí me gusta el pan de muerto, pero ese se ofrece a los muertos allá en México. Pero como que yo el conocimiento que me da la palabra de Dios me lleva a esta conclusión: ¿qué culpa tiene el pan? Allá los muertos, allá ellos, no, pero que el pan de muerto, que es para celebrar el Día de los Muertos. ¿Y a mí qué? Pues el pan es el fruto de la tierra que Dios produjo, ¿o no? Y yo me lo como, yo tengo esa libertad. Ahora, yo sé que hay mucha gente débil allá en Guadalajara cuando les enseño, pero les enseño para que crezcan y trato de darles el conocimiento para que tengan mejores, digamos, acciones, mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, pues a veces ha sucedido que hay gente que sí va creciendo, va madurando. Yo les digo, ay, pues lo único que no me gusta de todo esto del pan de muerto es que nada más lo hacen en noviembre, ¿verdad? Entonces no falta, la Casa de Oración Guadalajara es muy grande, son miles de personas, y no falta un panadero que me diga, vale, pastor, en pleno febrero. Entonces, bueno, pues gracias, ¿verdad? Con chocolatitos, rico. Ahora fíjate lo que dice aquí, versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, conocimiento te hace fuerte, ¿sí? La ignorancia te hace débil. Ahora fíjate el versículo 10: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, o sea, comiendo con libertad, no estás pecando porque sabes que un ídolo no es nada. Pero el otro dice, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, va a decir,
¿Cómo está comiendo? Si eso fue sacrificado, ¿va? ¿Quién sabe qué Dios? Fíjate lo que dice Pablo, De esta manera, versículo 12, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, o sea, carne sacrificada a los ídolos, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Te fijas la madurez con la que Pablo está enseñando aquí? Si yo tengo la libertad de comerme un buen bife de una vaca que fue sacrificada a la Virgen de no sé, yo sé que un ídolo no es nada. Yo tengo ese conocimiento y si estoy con un hermano que tiene ese conocimiento, pues nos gozamos. Y nos comemos el filete. Pero si está otro que dice, ¿cómo van a comer eso? Entonces uno percibe, la sabiduría te hace percibir que el hermano es débil, pero no vas a salir con tu payasada. Ya no más. Pobre debilucho. Porque esa es la reacción que tienen algunos que van adquiriendo conocimiento, que envanecen. ¿Qué no viste lo que dice Pablo? Que no es nada. Sí, pero también Pablo dice que si el otro es débil, no como, me aguanto. Ese es el amor manifestado. ¿Entendieron? Y no está complicado. Entonces, aquí ya está hablando de un conocimiento, de una sabiduría que aplica el conocimiento. Es importante. Entonces, fíjate, si a mí me gusta el pan de muerto, un día me invitan a cenar, o qué sé yo, pastor, le traje un pan de muerto, y luego se ve la reacción. Papá, come pan de muerto. Entonces Dios da la sabiduría para decir algo y no me lo como. ¿Me entiende? No me lo como, ¿por qué? Por amor al débil, al que no tiene conocimiento, porque se va a herir su débil conciencia. Ahora cuando se va al baño le doy una mordida. No, pero le digo, no, déjalo por ahí. Ya que se va el hermano, dice, pero me lo llevó a mi casa. Una vez pasó algo así, y un hermano confundió la gimnasia con la magnesia. Dijo, no, eso es hipocresía. No, te falta conocimiento. La hipocresía es muy diferente a querer herir o a herir la conciencia débil de otro. Y la hipocresía es tener dos caras. Eso no es tener dos caras. ¿Entienden la diferencia? A ver, acomoden lo espiritual a lo espiritual. Acomódenlo en su casillero. Respiren hondo. Este es un filetito así, bueno, ¿no? ¿Verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo, Romanos 6:1. De todo esto tenemos que añadir a la fe y a la virtud, ¿añadir qué? Conocimiento. Romanos 6:1. Mira, una de las razones, antes de leer, una de las razones por las cuales Pablo escribió esta epístola a los romanos es porque algunos cristianos habían entendido mal la gracia. Ellos razonaban así, o sea, no tenían suficiente conocimiento y razonaban mal, llegaban a conclusiones equivocadas y decían, a ver, por gracia somos salvos, sí, por medio de la fe, sí, ese es un regalo de Dios, sí, pero yo fui bien malo, yo maté a 10 y los corté en pedacitos. Dios me perdona, la gracia sobrepasa cualquier maldad de pecado en el pecado. La gracia de Dios es suficiente para perdonar los pecados de todos los seres humanos y todavía la gracia rebasa la maldad de los hombres. Entonces algunos cristianos que les faltaba conocimiento empezaban a filosofar, empezaban a decir, órale, qué tremendo. Entonces, por más pecador que haya sido yo,
Él me perdona. Si crees en Jesús, sí. Ay, pues qué inmensa es la gracia. Entonces, si ya soy salvo y peco, ¿me perdona el Señor? Si te arrepientes y lo confiesas, sí. Eso dice Juan, ¿no? Juan 1 es confesar nuestros pecados, ¿no? Ya como cristiano está hablando ahí. Sí te perdona. Ay, entonces un cristiano puede caer en pecados feos. Sí, David cayó en uno bien feo. Y la gracia alcanzó, lo perdonó el Señor. Entonces empezaron a razonar y a decir, híjole, no, pues esa gracia es inagotable. Entonces empezaron a decir, si yo peco, ¿la gracia me perdona? Sí. Y empezaron a decir, entonces, si, aunque ya somos cristianos, si seguimos pecando, ¿la gracia nos sigue perdonando? Pues sí, o sea, bíblicamente sí. Y empezaron a decir, entonces, aunque ya somos cristianos, pues hay que seguir pecando. ¿Podemos seguir pecando? Para que la gracia, si el pecado abunda, sobreabunda la gracia, entonces por más que peque, la gracia sigue perdonándome. Y Pablo dice, no. Fíjate, Romanos 6:1, ¿qué pues? Dice, perseveraremos, o sea, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo responde en el versículo 2, en ninguna manera. No. Yo me he encontrado actualmente, a veces me llaman o me escriben o así me preguntan, oiga pastor, dice que ayúdeme, ¿qué pasó? Pues es que pequé, yo no vengo a esta iglesia, yo voy a otra, pero me siento muy mal porque me acosté con mi esposa y pues fui con el pastor, fíjese que hice esto. No te preocupes, hijo, la gracia puede con todo y más. Dice, pues eso nos enseña. Y yo, o sea, como diciendo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí pasa. O sea, sí te perdona, nos perdona el Señor, pero hay unas consecuencias bien tremendas. O sea, sí pasa. Pues ¿cómo que no importa? ¿Cómo que sí siento que la gracia puede con todos nuestros errores y debilidades, pero no podemos soltarnos así? Por eso Pablo dice, perseveraremos, o sea, continuaremos pecando como si nada pasara, para que la gracia siga abundando y siga viniendo más. Pecamos más, recibimos más gracia. Pues hay que irnos otra vez en la noche a otro antro y hay que pecar más para que venga más gracia. Dice, no, ¿cómo? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde creen que lo sacaron? De la falta del conocimiento. Pedro mismo escribió, refiriéndose a Pablo, dijo, hay unas cosas difíciles de entender que escribió Pablo, las cuales los indoctos y los inconstantes, ¿qué? Tuercen. ¿Qué es un indocto? Un ignorante. ¿Qué es un inconstante? Que ahorita lee la Biblia y pasan 2 meses y no viene a la iglesia y ni Biblia trae. No, más bien y se sienta, pero nunca. Entonces, eso es un inconstante, no hay constancia, no hay diligencia. Y este tipo de personas, cuando eventualmente leen, tuercen todo. Como aquel que dijo, vamos a alabar al Señor con salterio, órale, y empezar. No es salterio, es salterio. Y ese nada más un acento por leer mal. La Biblia dice que Dios estaba todos los demás con salterio. No, el salterio era un instrumento de creer. Fíjense, a la ignorancia hay que añadirle a veces la educación secular, que hay gente que no sabe ni leer, le pone acento donde no es, coma donde no va, y se cambia totalmente el significado. ¿Verdad que sí? Está complicado por ese lado, pero no es asunto de Dios, es asunto de nosotros. Dice Pablo en Romanos 6:12, de ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí Pablo
tiene que hacer el trabajo que ellos deberían de haber hecho, acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, cada cosa en su casillero. ¿Ve pues la importancia del conocimiento? Vamos a otro ejemplo, Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Fíjate este versículo, síganme con atención. Dice así: así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Dios. Ahora, ¿qué dijo? Seguimos leyendo. No se alabe el sabio en su sabiduría. Sabiduría humana. No se alabe, no se crea muy acá. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ay, con su 45, ya ve, echándole bronca a todo el mundo, y acá muy valiente. Lo dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ay, mira, ya me compré el último Mercedes-Benz que salió. ¿Y tú qué traes? No, pues el que tenía me dejó ahí en el freeway. Gente así, bueno, presumida y todo. Luego dice el versículo 4, fíjense, no se alaben en las cosas del mundo, terrenales, no. Alábense en esto el que se hubiere de alabar. Aquí habla de una jactancia, pero no es una jactancia en sentido negativo, sino en decir, yo conozco al Señor. ¿Entiende? Alábense en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En dos cosas, mira. En entenderme y conocerme. En esto sí. O sea, yo entiendo cómo obra el Señor. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjense, hay hermanitos, o sea, son de buen corazón. El cristiano por naturaleza es de buen corazón. Pero a veces hasta el sentido común les falla. O sea, ni siquiera el sentido común, lo tienen todo oxidado. Y está ahí su abuelita de 750 años agonizando y se muere y dice, no entiendo por qué te la llevaste. Así como que me desespero, como Kiko, ¿verdad? Me desespero. No, es que bueno, yo exageré con eso de 750, ¿no? Es obvio. Eso se llama hipérbole, es una expresión, nada más. Pero así ya siendo más realistas, ahí está tu abuelita de 97 años. Y ella ya se quiere ir con el Señor. Y tú estás ayunando, está ahí, y haciéndole guerra, pisando la cola al diablo, cosiéndole los cuernos. No sé cuántas cosas hace la gente. Y luego se muere la viejita. Y se va con el Señor, siempre muere el Señor. Y está ahí en la cruz, no entiendo por qué te la llevaste. Y luego todavía llega uno más ilustre y dice, no, el diablo la mató. No, ya no sabes si reír o llorar. O sea, ni siquiera sentido común. A veces los del mundo tienen más sentido común que nosotros. De verdad. Yo a veces los oigo hablar. La sabiduría humana tiene lo suyo también. Y una de esas cosas que puede tener sentido común. Por ejemplo, hay gente en el mundo que dice, no, si yo puedo comer de todo, pero si le entro mucho al cerdo, me va a dañar. No, pues lo como una vez cada 15 días o una vez al mes. ¡Ey! Nosotros decimos, ¡gloria a Dios! Pues sí, no hay nada que se pueda desechar si se toma con acción de gracias, pero también Dios nos dio sentido común, ¿o no? Y nos sucede lo que los fariseos, fíjense, llegan con Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Señor, yo me lo imagino así. No, dice, comer con las manos sin lavar no contamina. Dice, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y yo me lo imagino a los fariseos así.
Como a veces la gente cuando uno explica estas cosas te queda viendo. Siento como a lo mejor miraban a Jesús. Dice, no, eso no contamina, lo que contamina es lo que sale, porque lo que entra se va a la letrina, pero lo que sale, los malos pensamientos, los adulterios, los robos, eso sale del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Pero comer con las manos sin lavar no contamina. ¿En qué sentido estaba hablando Jesús? Espiritual 100%. Pero fíjense en lo que decían los fariseos. Si yo me lavo las manos antes de comer, como me lavo las manos, al comer los alimentos me santifico. Uy, ¿dónde dice eso? ¿Quién dijo eso? Ahora, ¿se hace por higiene o por superstición? ¿Por qué nos lavamos las manos? Por higiene, pero no tiene ningún efecto espiritual. Lo tendrá físico. ¿Entienden? Bueno, ¿cómo llegas a esas conclusiones que suenan bien sencillas? Son sencillas, son elementales. Pues a través del conocimiento, de la sabiduría, la revelación que Dios te muestra. Ah, mira. Entonces, pero alguien aquí puede decir, entonces ya no me voy a lavar las manos. Eso no es lo que contamina. No. Ven, otra vez. ¿Qué pasó? No. Lávate las manos. Y cuando vayas al baño, pues lávate las manos. Los del mundo dicen, lávese las manos. Y hasta te ponen ya jabón gratis. ¿O no? Y nosotros decimos, no, Dios me cuida. Bueno, sí nos cuida, pero también nos dio sentido común. Y por sentido común tengo que avanzar aquí en el tema. Una última texto. Miren. Proverbios 1:1. Vamos a ir rápido. Dos textos vamos a ver para tener un receso. Proverbios 1:1 dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cuál era el propósito? Aquí te lo dice en el versículo 2: para entender sabiduría. Qué interesante. Y doctrina, o sea, enseñanza. Doctrina es enseñanza. Para enseñar y obtener sabiduría, para conocer razones prudentes. Para eso fueron escritos aquí. Versículo 3: para recibir el consejo de prudencia. Oye, el límite son 50 millas, tú vas a 70. El Señor manda a sus ángeles alrededor de mí. Sí los manda. Pero ¿qué dice la ley? ¿Verdad? Luego dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, o sea, para no ser injusto con nadie. La Biblia te capacita, juicio y equidad. Versículo 4: para dar sagacidad a los simples. Aquí se utiliza una expresión pues no muy fuerte, pero en el hebreo es lo que se conoce como un eufemismo. Un eufemismo es una expresión que pretende aligerar el sentido fuerte de una palabra, ¿sí? Pero en el hebreo habla de torpe e ignorante, o sea, para darse sagacidad a los torpes. Hay una versión que dice para darle sagacidad, o sea, una persona sagaz es alguien que previene las cosas desde antes, ¿sí? Y hay una versión que dice para dar sagacidad a los tontos. Ay, qué fuerte dice. No, es que sí dice. En la versión Reina Valera, en español, así se tradujo a los simples, pero en realidad es a los torpes e ignorantes. Eso significa en el hebreo. Ahora, ¿qué nos da la palabra de Dios? Sagacidad. Y por naturaleza somos torpes e ignorantes. Por eso es que Jesús dijo:
¿Cuál es la voluntad del Padre? Que te conozcan. Y yo he venido a darles a conocer al Padre. Me conoce a mí, el que me ve a mí ha visto al Padre. Por eso debemos de oír a Jesús. ¿Ah? Sigo leyendo. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿qué? Inteligencia, porque parece así como que cuando uno está joven como que no le funciona. O sea, hacemos todo lo contrario a lo que dicta la inteligencia. ¿O no? Bueno, los jóvenes se van a lo mejor, pero bueno, ya vas a crecer y te vas a dar cuenta. Yo me acuerdo cuando estaba joven como mi papá y mi mamá me decían, hijo, no seas imprudente, no, es que eso no está bien, o mi mamá. Entonces dice, a los jóvenes les va a dar inteligencia y cordura. Versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el respeto a Dios, el sometimiento y la obediencia a Dios. Eso significa el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos es no tener sesos, o sea, los torpes, los necios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Saben? Hay mucha insensatez, hermanos, del cristianismo de hoy, que llega al grado de que la gente nada más va a las iglesias para ver milagros. Y si se está, o cantar 3 horas, pero no tienen la actitud de sentarse ahí 1 hora y media a escuchar la palabra de Dios. El conocimiento envanece. No, nosotros queremos ver poder. Hay gente que aquí no hay poder. Aquí no hay poder. ¿Cómo que no hay poder? ¿A qué te refieres? No, aquí no tumban, no. Pues a ver, ven para acá. El verdadero poder está en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios te dice que puedes orar por los enfermos y sanan, pero no es el meollo del asunto. Y la gente, eso es lo que quiere ver. Pongan un letrero para ahora en la tarde acá. Venga por su milagro, va a haber hasta ángeles. Y verá cómo se abarrotan y hasta rompen los vidrios para meterse. Así es la gente. Pero dígales, venga a ser instruido de cómo ser un mejor esposo, y nadie viene, o bien poquitos, porque desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Es bien triste, ¿no? Pero nosotros debemos de añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y por último, Eclesiastés 8, versículo 1. Fíjate este pasaje, Eclesiastés 8:1, dice así: ¿quién como el sabio? Aquí sabio significa inteligente, habla de alguien que es diestro, alguien que es, pues, sabio. Dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Ahí está. Entonces, a nuestra fe hay que añadirle ¿qué? Virtud, calidad moral, eso lo vimos anoche. Conducta correcta de acuerdo a lo que decimos que creemos. Y a la virtud, conocimiento. Porque dice el versículo 8 de Pedro, no lo busquen, porque si estas cosas abundan, no los dejarán estar ociosos. O sea, van a estar activos en lo que tenemos que estar para cuando el Señor venga, porque los tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos. Y de verdad que necesitamos conocer a Dios para
tener la sabiduría de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Queremos pedirte lo que pedía Pablo, Señor, para cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Pedimos, Señor, sabiduría. Pedimos, Señor, que nos des esa sabiduría para adquirir conocimiento, y una vez que el conocimiento lo vamos adquiriendo, estudiando tu palabra, escudriñándola, la sabiduría nos ayuda a aplicar ese conocimiento con decisiones sabias, prudentes, y empezamos a tener revelación. Tú nos vas corriendo el velo de la verdad de las cosas y desnudas al mundo con sus engaños. Y es así como podemos ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor. Ayúdanos. Entendemos, Padre, que cada uno de los que estamos aquí tenemos distintos tiempos en que nos convertimos, nos salvaste, y somos de distintas edades en cuanto a ser hijos tuyos. Y hay algunos que han caminado de manera ordenada y han crecido, han madurado. Otros se han quedado un poco más atrás. Otros de plano han sido muy displicentes, descuidados. Y los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Tu palabra nos advierte de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y estos días son igual, son malos. Tu palabra también nos advierte de que vendrán tiempos peligrosos. Jesús mismo, tú dijiste que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad al haberse multiplicado va a arrastrar a muchos. Por eso es que tú no quieres que estemos débiles en conocimiento. Quieres que seamos sólidos, fuertes, maduros, acomodando lo espiritual a lo espiritual, todo en su lugar. Pero eso se adquiere, Señor, en una aplicación, poniendo diligencia. Y por eso tu palabra dice: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud añadid conocimiento. Y eso ya nos corresponde a nosotros. Pero es una delicia, Señor, es una bendición, y nos trae mucha paz poder entenderte por qué haces las cosas como las haces, por qué las haces. Y de esa manera nos mantenemos en paz, entendidos de que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor son para bien a los que te amamos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás preparando. Y pedimos por aquellos hermanos, que aquellas congregaciones, por aquellos pastores que, debiendo de estar preparando a la novia para el encuentro con el novio, nada más se entretienen a tu pueblo, Señor, con fiestas, con cosas, Señor, y tu palabra escasea. Y cuando venga el tsunami de maldad, como ya lo estamos viendo, la gente débil va a ser arrastrada, revolcada en ese lodo de inmundicia, y muchos se van a enfriar y te van a abandonar, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar diligentes cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.